Queridos amigos supervivientes de este apocalipsis zombie, ¿cómo están? Les saludamos desde el más allá y les deseamos un hermoso inicio de semana. Antes que nada, debemos pedirles disculpas por el retraso, ya que la semana pasada habíamos dicho mediante una publicación en la comunidad de YouTube que subiríamos el capítulo 18, pero que por problemas técnicos no lo pudimos subir. No fue un problema grave, solo que se me quemó la fuente de mi computadora, ya que desde hacía unos días venía haciendo un ruido medio extraño, y justo tenía que quemarse en esos días que estuve editando el video. Pero al fin y gracias a un amigo pude solucionar el problema por estos días, así que hoy les traemos este nuevo capítulo. Mil disculpas por la demora. Como siempre, déjame darte las gracias a ti que siempre estás del otro lado mirando los videos y apoyándonos dejando un comentario y esos likes que nos ayudan mucho para seguir con el proyecto. También invitarte que si no estás suscrito te suscribas, ya que es totalmente gratis, y si puedes que compartas el video para así llegar a más personas. Bueno, queridos amigos, no les quito más tiempo, ya que sé que están ansiosos por escuchar este nuevo capítulo, así que me despido y los espero en el próximo capítulo de esta serie y audiolibro, Brote Z. Nos vemos y mucha suerte. Laboratorio de Biología. Santa Bárbara. 7:10 de la tarde. El complejo está situado en el puerto, cuenta con el mejor equipamiento en ciencia y medicina, donde el científico Hayden Suárez ha estado realizando varios análisis y pruebas con muestras de sangres de los primeros infectados que se capturaron cuando sucedió aquel incidente en la bahía. Hasta el momento, después de aquella reunión en la mansión, no había recibido ningún comunicado por parte del general Augusto, a pesar de que el protocolo ya se había llevado a cabo. Tampoco es que le importase mucho, aunque por un lado le daba a entender o se lo imaginaba que lo habían dejado fuera del grupo, prácticamente le daba igual. De todas maneras nunca había querido ser partícipe de tal abominación. Ahora había pasado a formar parte de un pequeño grupo de científicos que estaban al mando de una de las ramificaciones de la ONU, en busca de información y una posible solución al virus. Había llegado a Santa Bárbara luego de que un grupo de rescatistas llegaran a la base militar donde se habían refugiado después de la reunión. Sus demás compañeros del refugio, todos ellos soldados y médicos, fueron trasladados a Carolina del Sur, mientras que él fue traído a Santa Bárbara para ayudar con las investigaciones. Todo le parecía una broma. En un principio le habían contratado para crear un virus capaz de manipular a un ser humano como máquinas asesinas, y ahora trabajaba incansablemente en busca de una cura y remediar el caos que había causado. Ahora, Suárez se hallaba en su oficina leyendo unos informes que le habían hecho llegar en la mañana cuando la puerta se abrió. El soldado que se había ofrecido en traer a los nuevos llegados entra seguido de un grupo de 6 personas, entre ellos un niño y una mujer. Disculpe la interrupción, señor, habla el soldado depositando una hoja sobre el escritorio. No se preocupe, los estuve esperando, corresponde el doctor. Bien, los dejo solos, señor, pero estaré en la entrada por si necesita algo. Dicho esto, el soldado abandona la habitación cerrando la puerta tras de él. Suárez asiente. Lamento tenerlos que molestar en su llegada, pero tenía que hablar con ustedes, se disculpa Suárez. Mi nombre es Hayden Suárez y soy la persona a cargo de estas instalaciones. Es un gusto conocerle, doctor, saluda González. Disculpen mi falta de atención, pueden tomar asiento, dice Suárez apenado. Con todo lo que he tenido que lidiar he perdido un poco mis buenos modales. No se preocupe, le calmó González. Pero nos gustaría saber de qué forma le podemos ser útiles. Me han informado de que vienen de Visalia y que alguno de ustedes vivía muy cerca de la bahía. Sí, nosotros 3, responde Jesús. Hay algunas cosas que quisiera corroborar en varios informes, así que quisiera hacerles algunas preguntas si fueran tan amables. No veo el inconveniente, dijo Alex. Bien,
Lo primero que me gustaría saber es que si notaron algo distinto en los primeros infectados que vieron. Jesús niega con la cabeza confundido sin entender la pregunta de Suárez. Quiero decir si eran inteligentes, rápidos. ¿Quiere saber si hemos visto algún zombi manejando un auto?, pregunta Ada dubitativa. Suárez suelta una carcajada. No creo que eso sea posible. No, claro que no, replica Jesús, pero corrían como unos atletas, eran rápidos y algunos tenían una fuerza sobrehumana. ¿Saben si alguno tuvo alguna mutación o deformación que no fuera posible en un ser humano normal? En ese instante pensé en el primer mutante que había visto en la escuela, y en las declaraciones del joven científico Lars en la base militar, donde había sido el origen de aquellas mutaciones. Tuvimos la mala suerte de cruzarnos con algunos infectados que habían adquirido una forma distinta, responde González, una malformación en algunas partes de su cuerpo y que de alguna manera, habían crecido sobrepasando la altura normal de un ser humano. Suárez se levantó de su asiento y sustrajo una carpeta de una estantería donde se apilaban un sinnúmero de libros y folletos. Acto seguido nos mostró unas fotografías donde varios infectados mutados parecían comer algo. ¿Es eso lo que vieron?, pregunta el doctor entregándonos aquellas fotos. Sí, son ellos, respondí recordando claramente a los mutantes que mataron a Mark y Luis. ¿Pero a qué viene todo esto?, dice Jesús. Suárez se acomoda en su asiento y suelta un suspiro. Lo que sabemos hasta ahora es que hubo varios laboratorios clandestinos donde manipulaban el virus Z, obviamente esto lo hacían bajo órdenes de un tal coronel Augusto del cual tengo conocimiento ya que al principio fui obligado a formar parte de dicha organización. El tema es, que necesitamos saber si aquellos especímenes lograron ir más lejos de las zonas donde se los vio por última vez. ¿Usted ayudó a crear toda esta aberración?, preguntó González. Créame, capitán, me rehusé en varias ocasiones, pero la presión y las amenazas fueron tales, que no tuve otra opción más que aceptar sus órdenes. Maldita sea, suelta González. Fui engañado, capitán, nunca creí que el virus iba a ser liberado en un pueblo, las pruebas se iban a hacer con presos condenados a cadena perpetua, pero la historia fue muy distinta. Los informes dicen que hubo un fallo en el helicóptero y terminó cayendo en aquel pueblo. No creíamos posible que el virus se transmitiese por aire, pero lo hizo, y con gran rapidez. Desde un principio sabían que el virus fue creado para asesinar a personas, soltó Jesús levantándose de su asiento. No lo sabíamos, se defendió Suárez, no estaba terminado, por ende necesitábamos hacer pruebas. Al principio creíamos que el virus tenía la capacidad de gobernar el cerebro humano, no los mataba de cierta forma, solo que los sumergía en un estado de demencia y los obligaba a actuar como animales salvajes, sin dolor ni miedo. ¿No estaban muertos?, pregunté recordando a mi madre cuando la vi por primera vez convertida en una de esas cosas. Teóricamente no, pero el daño causado en el cerebro era irreversible, así que solo era cuestión de tiempo para que lo estén. Exijo saber todo, doctor, protestó González acomodándose en su asiento. Suárez se pasa una mano por la cabeza maldiciéndose por toda la información que había revelado. Las órdenes de guardar el secreto eran muy claras, pero a medida que pasaban las horas ya poco le había importado si todo saliera a la luz. Augusto le había prometido que su familia estaría bien si no decía nada, pero hacía un día se había enterado de que el fuerte donde estaba su familia había caído y nadie había sobrevivido. Ahora lo único que le quedaba era solucionar el problema en el cual se había involucrado, aunque aquello no le devolvería a su familia. Pensó por unos segundos pero luego habló. El virus fue creado con las ambiciones de formar un ejército indestructible. Esas fueron las órdenes de los altos mandos del ejército que junto con algunos científicos calificados se llevó a cabo. Principalmente el coronel Augusto fue el responsable en la creación del virus Z, deseando así tener el control total de toda una nación. Desde hace mucho tiempo se investiga con armas químicas y biológicas, se ha investigado con bacterias, virus y se ha creado nuevos microorganismos tan letales que puede matar a un ser humano en cuestión de segundos. Escuchamos algo similar hace unos días, responde González. Como dije, el virus no estaba 100% terminado, se trató de una prueba que por desgracia se le salió de las manos. El plan era inmortalizar a seres humanos y convertirlos en máquinas asesinas e imparables, pero para aquello tenían que hacer que olvidasen el miedo a morir, que no lo conozcan,
y por eso fue creado el virus que hacía que las personas entraran en un estado de demencia y enfurecimiento, algo parecido como la rabia. En un principio se pensó que estos individuos seguirían órdenes de su creador, pero no fue así. El virus tomó control total de su cerebro y los convirtió en algo mucho peor. Fue como soltar a un león hambriento en una jaula de cebras. Lastimosamente el helicóptero que lo transportaba cayó liberando el virus en una zona abierta y entonces empezó todo. «Madre mía», exclamó Alex. «No se puede controlar y no hay cura hasta el momento», agrega Suárez. «¿Y las personas que fueron mordidas por estos infectados, por qué vuelven de la muerte?», pregunta Alex. «El virus se ha desarrollado con gran rapidez y se las ha arreglado para que aun después de que el huésped haya muerto el cuerpo siga de pie. Si eso es verdad, entonces a lo que nos enfrentamos es a un virus inteligente que muta por cuenta propia según las circunstancias», se dijo a sí mismo Alex en voz alta. Suárez asiente y tira del cajón que tiene en su escritorio, de donde saca 2 fotografías y nos las muestra. Esta fotografía fue tomada con un microscopio de alta resolución. Lo que ven allí es el virus antes de ingresar en el cuerpo humano, dice Suárez mostrando una imagen del virus que tiene una forma ovalada y espinosa de un color rojo oscuro, y esta otra es del virus que porta un infectado. La segunda imagen se asemeja a un gusano, aunque 1000 veces más pequeño. Según Suárez, este nuevo virus es inteligente y puede manipular al cerebro de un ser humano antes y después de morir, pero dijo que hay más variedad de mutaciones raras según el individuo. En algunos casos hasta podría modificar el ADN del portador y convertirlo en algo diferente. Como los infectados mutados con los cuales tuvimos que lidiar, dice Jesús frotándose la barbilla. Así es, dice Suárez, el virus se irá desarrollando aún más, no sabemos hasta qué punto lo hará y lo peligroso que se volverá, por eso hemos estado trabajando las 24 horas del día buscando una cura, pero hasta el momento no hemos tenido éxito. Encontramos unas carpetas en un hospital de un doctor que había estado estudiando a un zombi, le había separado todos los órganos y todas sus extremidades, pero aún seguía vivo, explicó Jesús. Sí, como les dije, el virus mantiene activo el cerebro y el corazón de un recién infectado, pero ya no depende del funcionamiento de los mismos, así que si alguno de ellos recibe un impacto de bala en el corazón morirá, pero luego volverá convertido en un muerto viviente. Cada vez entendemos las cosas con mayor claridad, dice Jesús. ¿El gobierno está metido en esto?, preguntó González con el semblante serio. No lo sé, responde Suárez medio dudando, a lo que González corresponde arqueando la ceja. En aquel momento, el soldado que hacía unos minutos nos había escoltado entra sobresaltado y comunica que la barrera de la entrada principal está a punto de venirse abajo, a causa de la horda de zombis que se había concentrado en aquella zona. Dé el comunicado al sargento y active la alarma, que todos sus hombres lleven a toda la gente al fuerte, ordena Suárez. El soldado asiente y desaparece enseguida. Tendremos que dejar la conversación para después, dice Suárez recogiendo algunas carpetas del escritorio. Espere, doctor, dice Alex, en un bar encontramos a un chico que había sido mordido, pero que no se había infectado. Suárez lo mira dubitativo. Eso es imposible, todo aquel que es mordido se infecta, solo es cuestión de tiempo, dice mientras se coloca su bata. Lo sé, doctor, pero conocimos a una familia, padre e hija, que dijeron que el muchacho había estado así muchos días, no presentó síntomas ni decaimientos hasta que se suicidó de un disparo en la cabeza junto a su novia, pero lo que me llamó la atención, profesor, es que dijeron que el chico era portador del VIH. Suárez dibujó un rostro de sorpresa, jamás se le había pasado por la cabeza intentar combatir esta clase de virus con la amenaza más letal de toda la historia. Miró a Alex como si viera en él una pizca de esperanza, y por primera vez desde que todo esto sucedió sus labios dibujaron una sonrisa. Muy bien, Alex, acompáñeme, vendrá conmigo, necesitaré de su ayuda, finalizó Suárez. Dicho esto, salimos de la oficina y nos dirigimos a la calle. Alex se dirige con Suárez a la entrada del laboratorio subterráneo. Sigan la línea amarilla, los llevará al fuerte, allí estarán seguros hasta que llegue el barco, nos dice un soldado dándonos indicaciones. Afuera vemos que varios soldados corren en dirección a la entrada principal, donde la puerta está a punto de venirse abajo. No pasa ni un minuto cuando los primeros disparos se hacen escuchar a la lejanía, y en el cielo,
varios cuervos y otras aves vuelan en círculos, esperando el momento exacto para lanzarse a la caza. Y ahora, dice Ada mostrándose nerviosa. No me gusta para nada lo que está pasando, suelta Jesús, esto parece una ratonera, si los zombis logran entrar estaremos perdidos y la única salida será arrojarse al mar. Quizás tenemos que seguir la línea como ha dicho el soldado, propone Ada. No, creo que es mejor buscar un punto seguro cercano al desembarco y esperar, argumenta González, ya sabemos lo que pasa cuando la gente está amontonada en un solo lugar y asustada, no les importa la vida de los demás más que la de ellos, así que no es una buena idea. González tiene razón, apoyo mirando a Ada, tenemos que buscar otro lugar. La noche empieza por cubrir las aguas del mar que se agitan con la fuerza del viento, se escuchan disparos y 2 helicópteros surcan los cielos. Los zombis en la entrada ganan terreno y cada vez más ejercen presión ante la improvisada puerta, los soldados abren fuego tratando de frenar el avance de los zombis pero todo es inútil, el sonido de los disparos atrae a más zombis y sin contar a un enjambre de ratas y cuervos que se acercan a varios kilómetros. El centro de evacuación pronto será solo un paisaje estéril, los zombis como siempre acabarán ganando la guerra, pero nosotros no nos rendiremos. 10:15 de la noche. La barricada se da por vencida y cae como un árbol viejo, dudaba que podría aguantar más tiempo, pero los causantes verdaderos fueron 3 infectados mutantes que se habían sumado a la multitud de cuerpos putrefactos. Retrocedan, grita un soldado cuando la turba de zombis por fin logra entrar en estampida. La masa de cuerpos se esparce por todos lados entrando por las casas, edificios, bares y todo lugar que posea una ventana o una puerta abierta, algunos husmean dentro de los autos mientras que otros rompen los cristales de todos los vehículos. La noche no ayuda mucho y la luz de la calle confunde fácilmente a un zombi con un sobreviviente. El ejército dispara desde varios puntos pero sabemos que terminarán de acabar las municiones antes de acabar con todos los infectados. Un montón de autos formados a modo de barricada detiene a duras penas a los zombis dando tiempo a que los soldados cambiaran o se alejaran de sus posiciones. Los helicópteros sueltan algunos misiles en los puntos donde los zombis se concentran en mayor número, pero cuando una multitud es destruida aparece otra para ocupar su lugar, pero lo más preocupante es que no hay rastro de los especímenes que habían mutado, los cuales habían ingresado luego que la muralla se viniera abajo. Muchos de los sobrevivientes que se habían escondido en las casas y que no pudieron o no quisieron movilizarse al fuerte por el miedo, son sorprendidos por los zombis al entrar en las casas o al intentar huir por las calles, los cuales los despedazan con sus dientes y garras sin piedad. Los gritos se escuchan por todos lados, gritos de dolor y desesperación que nos erizan la piel de pies a cabeza, las bajas tanto de civiles como del ejército son elevadas, pero lo peor aún estaba por venir. 12:58 de la madrugada. A bordo del helicóptero Apache, A-64, Emerson Marshall mira horrorizado cómo la turba de zombis invade el puerto devorando a todo aquel que se cruce en el camino. Intenta disparar, pero desde su posición y dada la poca visibilidad le es imposible distinguir a un ser vivo de un infectado. Me lleva el diablo, gruñe enfurecido y pega la vuelta. Preocupado por sus compañeros ha buscado algún punto de aterrizaje cercano al muelle sin tener éxito, el único punto seguro para aterrizar era el hangar situado en mitad de los abastecedores de combustible y gas, el cual está tan alejado que sus compañeros no tendrían posibilidades de llegar. Aquí el oficial Zamora, me copia, una voz en la radio hace que Emerson diera un respingo. Lo copio señor, responde Emerson Marshall, tratando de estabilizar el helicóptero por encima de un edificio. Dígame cómo está la situación, pregunta Zamora desde el barco carguero. Emerson lo escucha, pero está tan concentrado en maniobrar el aparato que tarda por unos segundos en responder. Señor, la barricada principal ha caído, responde Emerson Marshall. ¿Qué dice? Los infectados están invadiendo el lugar, señor, el refugio ya no es seguro. Maldita sea, pida apoyo a la base más cercana o comuníquese con la caravana. Lo hemos intentado con la base, señor, pero nadie responde, y la caravana llegó esta tarde. Con un demonio, lleven a toda la gente al fuerte y esperen órdenes, grita el oficial Zamora.
Ya fue dada esa orden, señor, pero la mayoría de los civiles está corriendo en dirección al muelle, a las embarcaciones, anuncia Emerson. No puede ser, gruñe Zamora. No me puedo comunicar con el soldado a cargo de los navíos, dígale que no deje subir a nadie hasta que yo llegue. Me temo que será imposible, señor, son muchos los civiles, no podrá contenerlos a todos. Si tienen que disparar a los sobrevivientes, háganlo, pero no dejen que ninguno salga, son órdenes directas del general. Emerson Marshall se mantiene en silencio por unos segundos en lo que gira rodeando el edificio, pero luego responde. ¿Y qué hay de los soldados, señor? Que formen barricadas con lo que encuentren y resistan, y que no se les ocurra abandonar sus puestos, nosotros llegaremos en un par de horas y empezaremos la embarcación. Emerson medita por unos segundos, no está de acuerdo con la petición de Zamora, pero eran órdenes directas del general, así que una vez despidiéndose del oficial, Zamora comunica todo al encargado de los barcos en el muelle. Entendido, dice el soldado encargado de la vigilancia. Todos hemos visto el caos que se ha producido en el centro del refugio, y los sobrevivientes, asustados y sin saber muy bien qué hacer, se han dispersado en dos grupos, uno de ellos van directo al fuerte y el segundo, el más numeroso, están por alcanzar el muelle y buscarán la manera de subirse a algún barco al costo que sea. 2:15 de la madrugada. Luego de haber buscado varios lugares seguros, entramos en una de las casas cercanas al laboratorio cuando fuimos acorralados por una horda de zombis. Empujamos algunos sillones reforzando la puerta y subimos hasta el segundo piso, desde donde podíamos ver todo el lugar cercano al laboratorio. Sin las armas seremos presas fáciles, se lamenta Jesús mirando el ajetreo por la ventana. No tengo ni una pizca de idea de en dónde podrían tenerlas, dice González pasándose una mano por la cabeza. Espero que Alex esté seguro allí adentro, dije con tono preocupado. Estará mejor que nosotros, calmó González, el laboratorio subterráneo es inmenso y muy seguro, además cuenta con varias salidas de emergencia. De pronto una explosión a unas cuadras hace que todos diéramos un respingo, una nube rojiza en forma de hongo alumbra por unos segundos el lugar a unos 300 metros del laboratorio. Mierda, esto se va a poner aún más feo, dice González inquieto. ¿Y si entramos al laboratorio?, propone Ada. Las puertas tienen una tarjeta y un código de acceso, sin ellas no podremos entrar, explica González. En la calle, un grupo de soldados cruza a bordo de una jeep militar a toda marcha mientras disparan en varias direcciones, ya casi no queda ningún sobreviviente, pero sí aparecían más zombis que corren de un lado al otro pegando alaridos en busca de alguna pobre víctima. Entonces, ¿nos quedaremos aquí?, pregunta Jesús mirando por la ventana. Claro que no, responde González. ¿Y qué sugiere? Jesús le mira esta vez directamente a los ojos. No veo otro lugar más seguro que el laboratorio, solo habrá que buscar la manera de entrar. Pues ¿qué esperamos?, le anima Jesús. González inspecciona el lugar, por la parte trasera hay una puerta que da a la calle, se dice a sí mismo que si podrían salir por allí correrían hasta la entrada del laboratorio, y una vez allí rogaría a Dios porque alguien abriese la puerta, si no resulta podrían correr y entrar en el edificio de al lado. González se convence con el plan y salimos de la casa rumbo al laboratorio, los zombis del otro lado aún empujan la puerta pero para cuando logren entrar ya estaríamos lejos. Corremos escondiéndonos entre los autos hasta que llegamos a la entrada del laboratorio, y como González había dicho tenía una ranura para una tarjeta y unos números para la clave. Y ahora, Ada me susurra preocupada, a su lado Gabriel muestra la misma expresión que ella. Esperaremos, dije tratando de tranquilizarla. En la parte superior de la puerta hay una cámara de seguridad que da al cuarto de control del laboratorio, y a una oficina donde Suárez y Alex analizan unas muestras de sangre por un microscopio. Fue Alex, quien al cruzar la oficina para traer unas carpetas, mira a algo moverse en una de las pantallas, lo que ve en un principio es a un hombre agitando las manos, pero ha demorado unos segundos en darse cuenta de quién se trataba, al acercarse más a la pantalla mira a Jesús con una mueca de desesperación dibujada en su rostro. «Doctor», llama Alex. Suárez mira la pantalla y ve a los compañeros de Alex, no puede escuchar lo que dicen, el micrófono no parecía funcionar, pero a juzgar por la escena sabe que necesitan ayuda.
Hay que abrir la puerta, profesor, dice Alex intranquilo. Esta es una zona solo para personal autorizado, responde Suárez. Yo tampoco estoy autorizado, profesor, pero aún así estoy aquí. Suárez piensa por unos segundos y manda al diablo al general Augusto y su organización. No va a dejar morir a esa gente por una absurda orden, así que no se lo piensa más y sale de la oficina rumbo a la entrada. Una vez allí, pasa por la ranura su tarjeta y abre la puerta para que podamos entrar. Rápido, corran al fondo del pasillo, ordena Suárez y antes de cerrar la puerta mira al exterior, donde el caos y la muerte se habían apoderado de las calles. Hacía algunas horas era el último lugar seguro, pero ahora ya no quedaba nada. Una vez dentro, Suárez nos invita a seguirlo por un largo pasillo. Durante el trayecto cruzamos varias puertas y laboratorios hasta llegar a las oficinas donde estaba Alex esperando nuestra llegada. Todo se ha perdido, el puerto caerá como ha caído toda California, dice de pronto Suárez dejándose caer en su silla. Los zombies tomarán el lugar como lo han hecho con las ciudades, los pueblos y no habrá nada que podamos hacer. Tranquilo, doctor, calma González, esto no se terminará aquí, saldremos de esta. Maldición, suelta Suárez, las cosas allí afuera se han puesto mal, no hay escapatoria. Pero ¿qué hay de las embarcaciones? Podemos llegar hasta allí y huir, dice Jesús. Me informaron de que el oficial Zamora dio órdenes de no dejar salir a nadie vía marítima, así que por el momento creo que solo nos queda esperar. ¿Órdenes?, dice González cansado de escuchar aquella palabra. Por Dios, estamos intentando salvar vidas, al diablo con las órdenes. Los soldados que custodian el muelle tienen órdenes de tirar a matar a todo aquel que no respeten las órdenes, explica Suárez. Grandioso, dice González frustrado. ¿Y qué hay de usted?, pregunté. ¿Vendrán a buscarlo o lo dejarán morir como a todos? Sí, lo harán, vendrán a buscarme cuando el barco haya llegado, también vendrán por ustedes, así que no se preocupen, todo saldrá bien. De momento necesito hacer algunas pruebas más en la sala de bacteriología, ustedes traten de descansar un momento, tienen algunas mantas en aquel cajón. ¿Iré con usted, doctor?, preguntó Alex. Sí, vendrá conmigo, creo que lo voy a necesitar. ¿Y cómo sabremos cuando ya hayan llegado los barcos?, preguntó Jesús. Se los comunicaré por la radio, estén atentos, termina Suárez, quien seguido de Alex cruzan el umbral de la puerta rumbo al laboratorio bacteriológico. Varios minutos después, estábamos todos tratando de descansar en aquella oficina, aunque nadie lograba dormir un poco. Aquella estancia había calmado un poco el nerviosismo y la desesperación que habíamos tenido que soportar durante toda la trayectoria, pero a diferencia de nosotros solo Gabriel es quien había logrado conciliar el sueño apoyado en el regazo de Ada. Lo siento, amigos, suelta González sentado en una de las sillas con la cabeza apoyada a la pared, en verdad siento no poder hacer más por ustedes. ¿Pero qué está diciendo, capitán? Si estamos todos aquí es gracias a usted, dice Jesús. Jesús tiene razón, González, acepta Ada brotando suavemente el pelo de Gabriel, gracias a usted estamos donde estamos, nos ha ayudado mucho y por ello Gabriel y yo le estamos muy agradecidos. González sonríe, sabe que ha contribuido bastante para que su pequeño grupo pueda llegar hasta aquí y eso le hace sentir bien. De pronto por su memoria pasan recuerdos de los días en los que solía hablar con Luna, aquella mujer hermosa que le había gustado desde la primera vez que la habían asignado a su brigada, aunque dadas las circunstancias nunca se había atrevido a decirle lo que sentía por ella, de lo cual hoy se arrepentía. La última vez que la vio corría detrás de él intentando matarle, aquel recuerdo lo perseguiría por toda la eternidad y se maldijo por no haber hecho lo que ella habría hecho en su lugar, darle descanso eterno y no dejar que vagara por las calles sin rumbo alguno. Apretó fuertemente los puños y sintió un nudo en la garganta, quiso gritar su muerte, quiso mandar al diablo a los culpables de toda esta atrocidad, pero se contuvo, tenía que mantenerse firme, sus compañeros le necesitaban y él lo sabía. 4:45 de la madrugada. El otro grupo de supervivientes había llegado al muelle, donde clamaban ser rescatados por los soldados que resguardan los pequeños barcos, pero como había ordenado el oficial Zamora, los soldados se niegan rotundamente a dejar cruzar la valla que impedía el acceso a los barcos y lanchas.
La gente que se agolpa como ratones asustados miran consternados a los soldados, quienes se han plantado frente a los puentes y los apuntan como si en cualquier momento les fueran a disparar. No intenten subir a la fuerza o nos veremos obligados a usar fuego letal, comunica el soldado Jared por los parlantes de un barco. Como era evidente, estas palabras alarma a los presentes que ya estaban más que asustados intentando salvarse el pellejo. Más de uno protesta ante la repentina comunicación de uno de los soldados, pero ninguno parece tener el suficiente valor como para dar un paso y cruzar la valla. «Hijos de puta, nos dejarán morir aquí después de habernos rescatado de la ciudad», grita un hombre a todo pulmón. «Es injusto», grita otro. «Deben entender que la seguridad de los demás supervivientes depende de quién sale de este lugar rumbo a las islas», trata de calmar el soldado por el megáfono. «No podemos dejar salir a nadie sin antes asegurarnos de que no sean portadores del virus». «No estamos infectados por Dios», grita una mujer con un niño en sus brazos. «Eso no lo podemos asegurar», responde el soldado Jared. «¿Y hasta entonces qué? Nos sentamos a jugar un partido de póker», grita un hombre que por su apariencia y vestimenta parecía ser un tipo importante. «Aquí hay niños», suelta otra mujer levantando por encima de su cabeza a un niño que llevaba en sus brazos un oso de peluche. «Por favor», clama una señora, «déjenos pasar». El soldado recibe tanta presión que se ve obligado a soltar una ráfaga de disparos al aire para tranquilizar el ambiente. Por un instante funciona, la multitud se ha quedado callada, pero luego de unos segundos alguien rompe el silencio. «Bien hecho, idiota, has avisado a los zombis que estamos aquí». Jared se siente un novato, aquel hombre tenía razón y los zombis no tardarían en llegar. Mira de reojo a sus compañeros pero a ninguno parece haberle importado que efectúe aquellos disparos. «Vayan al siguiente fuerte como se les indicó al principio, allí estarán». El soldado es interrumpido por un grito desgarrador que llama la atención de todos. En la parte de atrás uno de los primeros zombis ha llegado y ha tomado a un hombre por sorpresa mordiéndole en el cuello. Detrás de él cientos de zombis llegan estirando sus manos. Jared dibuja una mueca de horror, lo que había temido desde un principio había empezado. La multitud, entre ellos mujeres y niños, corren despavoridos en todas direcciones buscando un lugar seguro. Algunos se lanzan al mar buscando la manera de salvarse la vida, otros caen por la presión ejercida por los demás con los zombis encima de ellos. Pero la mayoría, ante la repentina aparición de los zombis, han saltado la valla que los soldados habían colocado y corren por los puentes en dirección a los barcos, pero tal como Zamora había ordenado, los soldados disparan en ráfaga, al principio intentando amedrentar el avance de la multitud, pero luego, las balas destrozaban carne y músculos matando a los supervivientes, los mismos que caían al agua y se perdían entre la oscuridad del mar que se agitaba suavemente. La matanza es brutal e inhumano que a Jared le recuerda la película de la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler ordena matar a cientos de judíos en una concentración nazi como si fueran ganados. Aún así, no puede dejar de presionar el gatillo, no hasta que su mirada se cruza con la de una mujer y un niño que corrían en su dirección buscando ser rescatados, pero cuando deja de disparar ya es demasiado tarde. Pudo ver en los ojos de la mujer el miedo y la tristeza de una madre buscando salvar a su hijo, y Jared se preguntaba si esto era lo que debían de hacer para que la humanidad no se extinguiera, que si la vida de un niño valía más que el de 100 ancianos refugiados en la isla, o el del oficial Zamora, quien había ordenado matar a todo aquel que incumpla las órdenes. Su hijo debía de ser mayor que aquel niño que corrió de la mano de su madre buscando un lugar seguro. Una tremenda culpa inundó su corazón y sintió su estómago revolverse, se sintió miserable y despreciable por el acto que había cometido, y se dijo a sí mismo que no podía seguir más con esta atrocidad, no podía disparar ni una sola bala más ni dejar que sus compañeros lo hagan. «Al demonio Zamora y sus órdenes», gritó Jared por el parlante con los ojos humedecidos, «disparen a los zombis y dejen subir a los supervivientes». Todos sus compañeros le miraron y sin mediar palabras hicieron caso a sus órdenes. La gente subía como podía a los pequeños botes y lanchas, más de uno caía al agua trastabillando o siendo empujado por el que tenía a sus espaldas. En cuestión de minutos casi la totalidad de los botes y lanchas se alejaban del muelle lentos y pesados. No todos los botes lograron zarpar, 3 de ellos se habían hundido por el exceso de peso junto con toda la tripulación a bordo.
Los que no tuvieron la oportunidad de subirse a ninguno de los botes corrieron o nadaron buscando refugio por los alrededores. Los que habían conseguido zarpar miraban con horror cómo el muelle era devorado por los zombies, los gritos de personas clamando ayuda les erizaban la piel, pero por más que quisieran hacer algo por ellos ya no había vuelta atrás. Jared miraba desde la cabina de su barco todo el panorama, vio apenas bañado por la luz de la luna cómo cientos de manos se agitaban en el agua, se sintió culpable por no poder hacer nada por ellos y no pudo contener más aquella amarga sensación de pena y culpa y arrodillado se echó a llorar, pero en el fondo de su corazón se sentía aliviado, al menos había salvado a buena parte de los supervivientes. Este acto de bondad por parte del soldado Jared debería ser recordado por los años, por todos aquellos a los que en ese instante había salvado, todos tendrían que recordarlo como un héroe, todos le hubieran recordado por siempre si en los barcos donde partían no hubiera abordado ninguno que no estuviese infectado, pero lastimosamente no fue así, el virus viajaba con ellos y esperaría el momento para infectar al huésped. No había nada que pudieran hacer en alta mar, nadie los vería, nadie los escucharía, sus horas a bordo de aquellos navíos estaban contados, y sus destinos eran inciertos.